El tema de la ley Rider ha sido un error. Creo que no es entender el contexto en el que vive el mercado laboral ahora mismo. Antes la gente tenía un trabajo. Ahora la gente con un trabajo no llega a final de mes. Eso es una ruina. Este tío, el CEO, el dueño, y me dijo un día, mira tío, esto es muy sencillo. El delivery es como Google o como Facebook, ¿no? Es decir, oye, el que más paga es el que más arriba está. Hoy Burger Just no es solo una hamburguesería, es marca, producto, operación y cultura. Soy un cocinero frustrado completamente, que nosotros fuimos pioneros. Había muy poca Smash Burger en España, prácticamente empezamos a crecer a tener volúmenes operacionales muy grandes. Debido a todas estas variables que empiezan a aparecer, nos damos cuenta que hay que abrirnos a un modelo híbrido. Yo creo que no hay un sector más saturado que las hamburguesas en Madrid. Ya no te digo España. Lo de Madrid es que no tiene ningún tipo de sentido. Parece que montar una hamburguesería es muy fácil y creo que lo es. El problema es que sea rentable, hacerla crecer y operarla. En plena pandemia, Rodrigo ve un concepto en París y piensa, esto es revolucionario por lo simple. Empieza desde el delivery con una dark kitchen llamada Orquesta Kitchen, probando marcas y productos como si fueran instrumentos hasta descubrir qué sonaba de verdad. Y cuando el mercado se llena de smash burgers y todo el mundo entra en el boom, él ya estaba dentro. Hoy Burger Just no es solo una hamburguesería, es marca, producto, operación y cultura, con locales físicos y decisiones valientes como abrir un 100% sin gluten, que es una comunidad que casi nadie atiende correctamente. Rodrigo, bienvenido. Mil gracias por venir, tío. Gracias, Kiko. Gracias por invitarme y encantado de estar aquí. Oye, ¿qué viste en Dumbo París que te hizo pensar que en Madrid se necesitaba algo así? A ver, bueno, la simplicidad, el hecho de abrir un local con solo una hamburguesa, pero luego realmente eso fue como el punto de partida, pero luego realmente no fue la referencia. Nosotros encontramos que había un gap dentro del delivery a través de una referencia que se llamaba Taster en Francia, que básicamente lo que hacía era explotar a través de una dark kitchen, un local donde tenía varias zonas de cocción, donde explotaba varias marcas virtuales. Y estas marcas las iban testando en función de los gaps que ellos entendían que iba dejando el mercado o que había dentro del mercado. Para ello desarrollamos Orquesta Kitchen, que era como la marca paraguas de todas las submarcas que íbamos sacando. ¿Pero esto Orquesta Kitchen allí o aquí? Aquí en España. Esto es justo en plena pandemia. Y bueno, empezamos a operar de una manera más orgánica. Empezábamos con una, luego 2, 3, hasta llegar a 5. Cuando el delivery, bueno, realmente explota, que es después de la pandemia, ¿no? Y empiezan a salir un montón de conceptos. La ola de la hamburguesa todavía no había llegado. Y nosotros, bueno, pues íbamos probando este tipo de marcas. Íbamos testando cada una de ellas, las íbamos pivotando, íbamos eliminando algunas y íbamos sacando otras. Un poco como un Cuina propio, o yo creo que en esa época estaban los de Kids, ¿se llamaba? Cuina sí conozco. Kids era una alemana que luego cerraron, pero también operaban marcas propias y operaban marcas de terceros. Pues lo mismo. Aquí creo que había una en Málaga que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, pero la más famosa era, la pionera en Europa fue Taster, que era una francesa. Y básicamente, bueno, pues operábamos diferentes marcas virtuales, como he dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que te empiezas a dar cuenta de que los recursos para explotar cada una de las marcas son enormes. Y entonces empiezas a perder el foco en cada una de ellas. Entonces, poco a poco vamos eliminando marcas. ¿A qué te refieres? Los recursos, tanto operativos como... Recursos comerciales, financieros, todo tipo de recursos que necesita una marca para realmente desarrollarla, es decir, para que funcione, se multiplican. Es decir, porque cada una de las marcas requiere unos recursos propios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empezamos a eliminar
marcas y nos empezamos a quedar con las que más rentables nos son o las que vemos que más atractivo tienen dentro del mercado. ¿Cuál fue la primera que abristeis, por curiosidad? Burger Jazz. Burger Jazz. De hecho, se llama Burger Jazz porque era una Orquestra Kitchen, la marca Paraguas, y de ahí cada tipo de cocina estaba asociada no a un instrumento, sino un tipo de musical, ¿no? Burger Jazz, Ramen Pop, Coquelet Chanson, Tacos Coyolt, bueno, íbamos experimentando todo tipo de comidas, que desde pues, coquelets, que eran pequeños pollos franceses que asábamos con diferentes tipos de salsas, ramen, tacos, que luego pasó a ser burritos. Es decir, empezamos a explorar todo el mundo del delivery desde cualquier tipo de prisma, ¿no? Y entonces entendimos muy bien el packaging, eso nos hizo aprender mucho. Es verdad que fue una etapa un poco más de aprendizaje, porque encima el delivery está en un mundo, estaba en una fase muy inicial. No es lo que es ahora, es decir, Globo era una startup, el mercado estaba había varios players, no solo estaba, no es como un oligopolio como existe ahora, que está repartido entre Uber y Globo, sino que estaba Deliveroo en aquel entonces, estaba Just Eat, que encima estamos hablando de la segunda etapa del delivery, por así llamarlo, porque Just Eat es pionero en delivery, ¿no? Es verdad que ahora todo ha evolucionado mucho, todo se ha profesionalizado mucho y bueno, en estos 5 años pues el delivery ha eclosionado completamente, ¿no? Entonces ahí aprendimos mucho, fue una etapa mucho más de aprendizaje, de entender bien el consumidor que había, de cómo funcionaba la publicidad dentro de las aplicaciones, el coste que tenía vender en delivery, la operativa que tenía entregarle tu producto a alguien y ya no controlar ese producto, los tiempos que existían dentro del mundo del delivery, tanto lo que es, bueno, el delivery básicamente se basa en desde que uno pide desde la aplicación hasta que le llega, está dividido por 3 fases. El tiempo de preparación, el waiting time y el tiempo que el rider sale del local y va hasta que te entrega el pedido. Entonces, esto fue una etapa de muchísimo aprendizaje. Puras operaciones. Puras operaciones. Yo recuerdo estar casi 1 año y medio metido dentro de la Dark Kitchen, entendiendo cómo era el comportamiento de los riders, cómo operaba realmente la plataforma, qué problemas tenían los riders, qué puntos débiles teníamos dentro de la cocina, dónde había cuellos de botella dentro de la cocina, o sea, cómo mejorar operacionalmente el negocio. Y entonces, bueno, pues tras 1 año y medio, 2 años, nos acabamos quedando con Burger Jazz porque es realmente la única marca que explota. Es verdad que nos subimos a la ola empieza a haber una ola de smash burgers. He de decir que nosotros fuimos pioneros. Cogimos referencia de Dumbo, pero fuimos pioneros. Había muy poca smash burger en España, prácticamente no había. Las hamburguesas de referencia era la hamburguesa de Medallón, era una hamburguesa más de un Juanchos, Goico, un 100. Entonces, bueno, es verdad que ayudados a esa ola, porque es verdad que también hay que aprovecharse de las olas, todo hay que decirlo, pues empezamos a crecer, a tener volúmenes operacionales muy grandes. Entonces, esa Dark Kitchen pasa a ser puramente Burger Jazz y lo que hacemos es empezar a testar, oye, no testar, sino que nos paramos y decimos, oye, ser 100% delivery no es rentable, o sea, hay que hacer muchísimo volumen, exige una operativa muy fina, hay que ser muy quirúrgico en las operaciones. Y encima dependes de un tercero. Por lo tanto, ahí nos hacemos la pregunta de, oye, esto hay que pasar a un modelo híbrido. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en la parte de delivery? 1 año y medio, 2 años.
y a los... Solo delivery con todas las marcas. No, ahí vamos eliminando, pero 1 año y medio con O sea, COVID, ¿qué es? ¿2021 o 2020? 2020-2021. 2021 ya la última fase de... y bueno, a partir de ahí lo que empezamos es a testar, o bueno, nos damos cuenta de que no podemos sobrevivir solo del delivery. Aunque fuera con la primera marca, porque ¿cómo lograsteis sostener el negocio con tantas marcas dentro de la compañía? ¿Por el volumen que manejabais? Claro, porque el volumen era muy grande. O sea, Pues luego se establece, ¿no? Y llega un momento que era mucho más regular. O sea, veníamos de que fuera un pico enorme en delivery, o sea, en delivery por el COVID, ¿no? Obviamente. Y Sí. pero luego vuelve a establecerse. A ver, los volúmenes de delivery desde el año 2020 hasta el 24 ha crecido a doble dígito. O sea, nosotros crecíamos Vosotros con ello. con el propio mercado. O sea, el propio mercado ha ido creciendo a doble dígito y hasta aquí yo creo que ha tocado techo. Ahora tocó techo en 2024 y ahora creo que se ha empezado a resentir. Es decir, han entrado una serie de regulaciones, como es la ley Rider, y luego variables coyunturales, puras que duras. O sea, en el 2000, yo recuerdo que cuando empieza la guerra a Ucrania y hay un problema dentro de la energía, el coste de la energía se dispara. Eso nos hace que la partida de OPEX se dispare completamente. Luego, la tensión que ha habido dentro de un producto como la carne, donde nosotros apostamos por un producto premium y pasas desde que nosotros empezamos en 2020 hasta ahora a casi un 100% de lo que ha crecido el precio de la carne. Es decir, ya no es un producto que digamos esté democratizado para todo el mundo, sino que se ha convertido en un producto más de lujo que otra cosa, ¿no? Es decir, ya no es un producto que puedas, me refiero de lujo para nosotros, para nuestro sector. Ya no es un producto que puedas tenerlo, que pueda ser viable solo en delivery, porque los costes asociados al delivery apretan mucho el margen. Y entonces, bueno, pues debido a todas estas variables que empiezan a aparecer, nos damos cuenta que hay que abrirnos a un modelo híbrido donde el delivery tiene que ser parte de nuestro negocio, pero no puede ser el único. Porque en los antiguos conceptos, a mí que me falta por saber lo único, ¿qué hacías en París antes? No, yo no estaba en París, ¿eh? ¿Viajaste solo para descubrir? No viajé, directamente lo vi por Instagram. Ah, ¿lo viste por a mí Instagram? me resultó tan... O sea, es que dije, a mí me encanta la cocina, soy un cocinero frustrado completamente. Es verdad que tuve un restaurante hace mucho tiempo, pero realmente ya solo cocino para amigos y es verdad que tengo como esa habilidad para detectar cosas y saberlas, reinterpretarlas con solo verlas en una foto, ¿no? Y vi este modelo y me cautivó. O sea, me dije, joder. Y realmente es un modelo que ya existía en Estados Unidos. En Estados Unidos, este tipo de conceptos, es decir, solo hago soy monoproducto. O sea, en Estados Unidos, el pollo frito, los tacos, los burritos, las hamburguesas, hay conceptos, negocios que solo están enfocados a un producto. Sí, sí, súper escalado. Sí, sí, sí. O sea, es decir, se convierten en maestros de ese producto. Y se han aplicado todo tipo de técnicas. A mí Chipotle, por ejemplo, me fascina. O sea, un tío que realmente se dedicaba a la alta cocina y pasa a un modelo de restauración organizada, a un QSR puro y duro, técnicas de alta cocina. Es decir, cómo llevar cómo operar una cocina de tensionada, con grandes picos de pedidos y llevar técnicas que se aplicaban en la alta cocina. Sí, sí, 100%. Y Chipotle es de los negocios. De hecho, tuvimos aquí hace una semana al CEO de La Mordida que intentó replicar el modelo y, bueno, pues estamos hablando de por qué Tierra lo ha conseguido en España, pero muchos lo han intentado hacer un Chipotle español y no lo han conseguido, ¿no? Y bueno, fue una discusión de
sobre todo los procesos, el tipo de cliente que tenemos en España, que no se puede replicar absolutamente todas las formas de negocio aquí. Hablabas del tema de depender solo del delivery, es insostenible. Hay marcas que han conseguido durar muchos años solo en delivery. ¿Qué crees que ha pasado para que ya no sea sostenible el tener una compañía centrada en delivery? Sobre todo el tema del coste. O sea, yo creo que ahora mismo vender en delivery es muy costoso. Para que te hagas una idea, nosotros a día de hoy, o sea, las fórmulas ya de, oye, no, es que me cobra una comisión la plataforma. No. La plataforma requiere inversión. Aparte del fee que comprende la gestión de la propia plataforma para que el pedido pueda llegar al cliente, la entrega del pedido, es decir, pagar al rider, etcétera, etcétera, todos los gastos que van asociados. Aquí entra una parte de toda la inversión y cómo te posicionas dentro de la plataforma. ¿Qué pasa? Que antes había muchas menos marcas, la propia herramienta del delivery, la propia plataforma, tenía otro tipo de herramientas para posicionarse y ahora funciona como Google o como Facebook, ¿no? Es decir, oye, el que más paga es el que más arriba está. Y bueno, es decir, como que toda esa parte de publicidad dentro de la herramienta, de marketing in-app, se ha profesionalizado. Y eso ha llevado un coste intrínseco dentro para realmente para el partner, que realmente el partner son las marcas de restauración, ¿no? Entonces, más allá del fee que te cobra como decía, la plataforma por la gestión, está la inversión que tú haces dentro de la plataforma y luego todo lo que son las devoluciones. Es decir, pasas de tener, por eso es engañoso, porque dices, joder, ya no es que me cobre, por ejemplo, un 25% de fee la plataforma, sino que hay que añadirle todos estos gastos. Por lo tanto, pasas de que tener un 25% de coste de la plataforma a tener, como hemos llegado nosotros a tener, con una comisión bastante baja, de un 35, un 37%. Es decir, con estos porcentajes es inviable y con un producto tan tensionado como es la carne, puedas ser rentable. O sea, es imposible. Es decir, ya a esto se suma que ahora, sobre todo en este último año, con la caída que ha habido dentro de las plataformas, cada vez las marcas están más sujetas a promoción. Por ende, aprieta más tu margen y pasas de un 30 y pico pues a casi un 50%. Entonces, es decir, acabas teniendo solo un coste de venta dentro de la aplicación de un 50%. Y eso sumado a lo que decía del precio que hay ahora mismo en la carne, es inviable. Abrís primero un formato híbrido pequeño en esa transición, ¿no? Que decías antes, que es formato container. ¿Qué KPI te dijo, oye, vale, esto lo he conseguido validar? ¿Cómo fue ese momento para abrir ya los siguientes locales? No fue realmente un KPI. Esto fue una oportunidad que surge a través de un socio. Oye, tengo un espacio este socio gestionaba un centro comercial y dice, bueno, oye, vamos a probar un espacio. O sea, tengo un espacio porque no probamos. ¿Dónde? Era en Monte Carmelo. Zona residencial, gente joven, target de Burger Jazz, y con poca inversión, bueno, pues al final era minimizar el riesgo lo máximo posible. Yo tuve un restaurante y a mí el primer error que se comete en un restaurante es pensar que todo va a ir bien y invertir muchísimo dinero, un CAPEX horrible en algo que te puede llegar a condenar. O que no puede llegar, o que no funciona. Marcha atrás y fuera. Eso es. Y ahorrarte la mayor pérdida posible. Y que luego,
cuando estás dentro realmente necesitas... El CAPEX no es para invertirlo directamente en material, sino que tú necesitas tener una caja, por lo menos, es todo ese periodo de ramp-up hasta que coges volumen, el negocio funciona, vas a tener errores, vas a tener muchos errores, hasta que logras estabilizar el negocio necesitas caja. Entonces, bueno, no fue realmente un KPI, sino que fue una oportunidad. Entonces, lo montamos, era un barrio atractivo, es verdad que no era una zona que no atacábamos con la Dark Kitchen, y bueno, veíamos que funcionaba. Y a partir de ahí ya fue, oye, dijimos, venga, sabemos que necesitamos un mix de ventas que esté comprendido con la parte retail y la parte de delivery. El delivery no es sostenible y nos lanzamos a montar un local físico. Es verdad que hemos cometido muchos errores y ya a partir de ahí empezamos a ver el estándar de local, ¿no? Y aquí ha variado mucho. Al principio empezamos con un local muy pequeño, siempre con una tasa de esfuerzo muy baja, sabiendo que el delivery era nuestra principal vertical. Cocina y sala, ¿no? Sin sala. Esto reconvertimos una antigua churrería. Este es el primero. El primero. Esto estaba cerca de la Plaza de España, una zona con paso, una esquina, un local muy atractivo. Le hicimos lo pintamos de una manera muy, muy atractiva, me refiero a pintar, que le hicimos un diseño muy atractivo. Y a partir de ahí el local empezó a funcionar muy bien. Ya ese mix de ventas, aunque todavía el delivery tenía un peso muy grande, pero ya empezábamos a trabajar la otra vertical que era el takeaway. ¿Vale? Iba la gente a recoger el pedido. Y la gente iba a recogerlo. O sea, pero cuando pasaba por el centro comercial... Cuando pasaba, y ahí es cuando metimos nosotros aparte. O sea, iban a hacer unas compras... Y te cogen una hamburguesa. Es decir, que es algo que el español no está muy habituado a hacer. A mí me cuesta entenderlo. Sí. Y aquí nos ha ayudado mucho porque abrimos nuestro canal propio para competir con las plataformas y poder atraer y poder... Canal propio web, ¿te refieres? Web. O sea, hacíamos delivery y takeaway. Es decir, tú desde tu propia casa podías hacer oye, me hago un pedido y cuando esté listo... Con tus propios riders y demás, ¿no? Y más que delivery, takeaway. Ah. ¿Vale? O sea, ahí empezamos un poco a trabajar lo que era el plan de fidelización. ¿Qué tal lo de, o sea, por decirlo mal y pronto, pero robar tráfico a luego a hacerlo en vuestro canal propio? Bueno, al final empiezas con marketing de batalla, es decir, metiendo... Tus redes sociales, ¿no? Primero con las redes sociales y metiendo un flyer dentro de los pedidos. Es decir, hacíamos cross-selling llevábamos de la plataforma para la nevera. Claro. Pegatinas, de todo. O sea, es decir, ¿qué pasa? Que luego te das cuenta que el cliente, el usuario de delivery no es el usuario de que va a recoger. O sea, el tío que está en su casa y pide unas hamburguesas... es muy poco probable que se mueva y vaya andando a recoger su pedido o se vaya a comer una hamburguesa ahí. Entonces, esto nos costó entenderlo. Entonces llegó un momento donde ese canal, cuando ya empezamos a expandirnos, a abrir más locales, el canal propio de lo que es la parte de delivery lo condenamos porque ahí otra vez había unas fluctuaciones dentro del precio porque ahí todo esto operábamos con empresas on demand. O sea, aquí era... ¿Que era Stuart o algunas? Primero estuvimos con Stuart. Bueno, teníamos una especie dentro de lo que... Teníamos una matriz de decisión que tenía un backup que iba tirando de uno a otro. Estaba Stuart, estaba Uber Direct, estaba Globo on Demand. Y al final esto eran... otra parte de Globo, otra parte de Uber y empresas que se dedicaban a esto. Pero una vez más estaban en un momento que claro, era una incertidumbre. De hecho, un día tuve una reunión había una empresa que era de Delivery on Demand que se llamaba Mox, creo. Y este tío, el CEO, el dueño, era Patrick y me dijo un día, mira tío, esto es muy sencillo. El delivery es... esto es como si tú estás en el salón de tu casa y tú tienes un mayordomo, te dice, oye, que quiero una hamburguesa. Va a la cocina
tienes una cocinera, la cocinera te lo hace y se lo da al mayordomo. Y el mayordomo te lo entrega. Eso es un servicio de lujo. Dice, eso tiene que tener o sea, ahora mismo, porque se ha democratizado, pero es un servicio de lujo. Y el símil que hizo era para decirme por qué costaba tanto llevar un pedido de un lado a otro en real time, porque es en real time. O sea, en el momento que te dé la gana, cuando a ti te dé la gana, y que aparezca en menos de 30 minutos en la... Pero esto la gente no lo entiende. O sea, es decir, es un servicio de extra lujo. Bueno, y de personas, que no te lo trae una máquina. El día que te lo traiga un dron, cambiarán los costes, pero es que ahora mismo hay una persona que se está desplazando. Bueno, y luego sí que hablamos de esto, pero Globo, en el momento que entra Ley Rider, su modelo no lo había adecuado o pensaba, no tengo ni idea, no estoy dentro de Globo, pero pensaba que no iba a llegar o que no iban a aplicar la Ley Rider, merma su capacidad operativa a partir de mayo y sufrimos. Porque vosotros estabais en exclusividad. Estamos en exclusiva con Globo. Lo hemos visto mucho en clientes nuestros y durísimo, ¿no? Bueno. O sea, sobre todo yo recuerdo zonas, la zona que llaman ellos NOM, que era la parte de, sobre todo, la zona norte de Madrid, Pozuelo, Majadahonda, Alcobendas, toda esta zona no llegaban riders. Yo eso no lo sabía, pero tenemos aquí en la OFI, el manager de ventas es de Pozuelo. Y dice que había días que se metía y que no, o sea, que no podías pedir, pero ni a uno, ni a Burger Jazz, ni a otro, en plan a nadie. Y claro, esto fue un punto de inflexión. Porque claro, nosotros con una exposición tan grande al delivery, claro, nuestro modelo de negocio se va al traste, básicamente. Entonces, bueno, pues pasamos una travesía por el desierto con Globo, en exclusividad con Globo. Pero ¿cómo es esa conversación y cómo se aborda? Yo qué sé, si esto pasa en mayo, en junio, ¿cómo abordas la reunión con Globo de mi local que está ahí ahora mismo está muerto y es debido a esto, ¿no? Pues al principio ellos te decían, es verdad que la suerte que tuvimos ambos, tanto Globo como nosotros, era que entrábamos en el momento, el delivery sufre temporalidad, sobre todo en Madrid, es decir, en verano, por la situación climatológica y porque la gente empieza a irse, el volumen de delivery baja notablemente. O sea, es decir, julio y agosto no son buenos meses para el delivery. Entonces, bueno, ellos aprovecharon ese momentum para mejorar su capacidad operativa, pero no lo conseguían. Y aquí, bueno, pues la situación se tensionó muchísimo. Y aparte es que nos estaba dañando nuestra imagen. El problema es que el consumidor no entiende que el pedido se lo está comprando a Globo, no me lo está comprando a mí. Yo vendo en Globo, pero realmente yo no tengo la capacidad para saber si le entregan el pedido o devolverle el dinero in situ. Es decir, si hay un problema, en el momento que yo se lo doy al rider, ya el producto no es mi problema. Y es decir, yo no puedo dar explicaciones por algo que no se ha comprado. Y llegan 45 minutos, ya llega frío, tal. Claro, yo puedo ayudar al cliente, pero hasta donde puedo. Es decir, en mi parcela de trabajo, es decir, dentro de mi cocina. Que aquí es lo que entra, como hablábamos antes, el tema del branding, de tener una marca potente. Es decir, nosotros entendimos, y vuelvo a la parte de Orchestra Kitchen, que al tema del esfuerzo, los recursos que hay que dedicar a cada marca. Tú necesitas construir, si vas a vender a través de un tercero, necesitas construir una marca muy potente. Muy, muy, muy potente. ¿Qué pasa? Que la marca se construye con el tiempo. Es decir, haciendo bien las cosas. A largo plazo. Es decir, sí. Es decir, tú no puedes tener una marca potente en 2-3 años. Es muy complicado. O sea, la inversión que tienes que hacer, bueno, es que tiene que ser orgánico, no tiene que ser algo forzado. O sea, el cliente tiene que entender, tienes que crear tu comunidad y que esa comunidad mueva tu marca. Entonces aquí entraba, bueno, pues es eso que aprendimos, ¿no? Oye, necesitamos reforzar mucho la marca. Es verdad que nosotros llegábamos con una posición de marca, creo que buena en el mercado.
y eso nos ha ayudado. Es verdad que nos penalizaba mucho la imagen que dábamos a través del delivery, pero nos ha ayudado un poco esa marca del poco tiempo que llevamos 5 años, que habíamos construido. Pero ha sido una travesía por el desierto y ha llegado un punto hasta que hemos podido abrirnos a multiplataforma. Ha sido una travesía por el desierto, una tensión muy grande, porque al final... Pues tenéis exclusividad firmada para X tiempo. Claro, nosotros nos ¿Y quedamos os un la año. respetaba Globo? O sea, os dijo, no os podéis salir, Claro, luego te dice, oye, esto es lo que hay. aun los errores que había. Claro, al final... O sea, no era una excusa suficiente como para decir, "Ey, me abro". Claro, pero al final estás comprendiendo... O sea, uno depende del otro. Entonces, estás obligado a entenderte. O sea, esto es como, oye, somos 2 hermanos, vivimos bajo la misma casa, tenemos que llegar a entendernos. Entonces, por mucho que nos peleemos, tiene que haber un punto en común. Es verdad que ha costado mucho, pero se ha llegado a ese punto en común. O sea, a día de hoy, Globo, Uber, las plataformas necesitan contenido, necesitan, o sea, su mayor activo son las marcas que venden ahí. Entonces, por mucho que tensiones, dices, oye, es que al final estás jugando con mi negocio, o sea, es o esto o me voy a tomar por culo, o sea, me voy a la quiebra. 100%. Entonces, era una situación tensionada. Y es verdad que en octubre, noviembre, nos abrimos, pero ¿qué pasa? Que ahora entra la otra parte o lo que es el daño colateral que ha dejado esta situación, ¿no? Que es que te encuentras con que las plataformas, te abres a Uber y en Globo y te encuentras que ya la situación no era como antes. Ahora la situación es que las plataformas las marcas están canibalizadas por la promoción. Es decir, son subastas de a quién se vende al mejor postor. Eso, nosotros, que siempre hemos cuidado nuestro producto, hemos entendido que el producto había que respetarlo, había que cuidarlo, y había que, bueno, de ser transparentes con el consumidor y decir, oye, yo vendo una hamburguesa, pero me tengo que diferenciar con el resto. Y ahí entendíamos que era el producto. Es decir, nosotros vendemos una carne de vaca vieja, que ahora suena a todo el mundo, ¿no? Vaca vieja, tal. Bueno, de una calidad, que son vacas seleccionadas, bueno, que tienen, que ahora mismo están muy tensionadas porque cada vez es más complicado encontrarlas. Y bueno, tenemos una fórmula de un pan casero que hacemos en un obrador y que nos lo hornean diariamente. Tenemos una fórmula de unos pepinillos caseros que nos hace Gustavo, que es un venezolano que estaba en Estados Unidos, que tiene una fórmula maravillosa. Es decir, le damos mucho mimo al producto. Y creo que, aunque nos esté penalizando, nos esté costando ahora tener márgenes, creo que era la única vía que teníamos para sobrevivir. En toda esa vorágine de situaciones, o sea, yo tengo un ejemplo que es que a mí hace una semana me tardó un pedido en llegar 1 hora y media y yo la culpa, o sea, sé lo que sucede, pero me voy a la marca, o sea, mi cabeza se va a la marca, ¿no? En plan, y luego cuando vuelvo, mi recuerdo, yo sé que es por la plataforma, pero el recuerdo de las personas se va, joder, mi relación cuando pedí esta hamburguesa es que pasó esto, ¿sabes? Aunque sepas que es debido a la plataforma. Totalmente. Y O sea, yo que lo sé, o sea, te estoy diciendo, luego digo, no, pero mi primer pensamiento al verlo es lo último que pasó. por eso creo que hay que hacer un trabajo muy grande a nivel de branding. O sea, es decir, 100%. de fidelización del cliente, de tratar el que te entiende y al que le gusta tu producto, cuidarle. Eso es súper importante. Pero es que es inevitable. O sea, vivir... O sea, tratar de que un negocio en real time como es el delivery no tenga fallos, o sea, vamos, es una utopía. O sea, es imposible porque puede pasar cualquier cosa. El problema es que, como hemos dicho, la tecnología nos ha hecho, bueno, pues nos ha hecho muy cómodos y no empatizar realmente con estructuras tan complejas como puede ser un delivery. Yo creo que la gente no es consciente
de que cuando tú pides La cantidad de cosas que pasan. O sea, no sabe por dónde viaja. O sea, si metiéramos una persona, o sea, si metiéramos una cámara por dónde viaja todo, por el viaje. O sea, la cantidad de gente que hay trabajando para que tú le des a un botón y te llegue la comida, o sea, no tendría sentido. O sea, No, es que muchas personas piensan y plantean que no tiene sentido, porque el Delivery Globo no es rentable. No. Uber Eats, yo creo que gracias a Uber, al transporte, pues, bueno, ahora por el tema de publicidad y demás, pero la pregunta es si va a ser rentable de verdad o va a ser un modelo de negocio que solo pueda haber un player, y como nunca va a haber un player y en la mayoría de países hay 2 o 3, pues entonces es un modelo que se seguirá financiando a lo largo del tiempo. Yo creo que todavía queda tiempo, pero en los 4 próximos años, 5, se tiene que ver cuál es el resultado de ese globo. Ha levantado $1 billón, Sí, ¿sabes? Y bueno, yo conozco a algunos de los inversores que han ido entrando en diferentes rondas. Los primeros pues se han hecho de oros, pero los últimos no. No. ¿Ves? Obviamente el último invirtió a valoración, pues no sé, que $1 billón o 1, algo. Y su salida no ha sido el retorno que se esperaba, porque aparte de todo lo que pasó en el mercado, pero pues es un modelo que si hubiese estado dando, aunque sea un 5%, un 10% de EBITDA, pero es que siguen la apuesta de más cuota de mercado, llega un momento en el que tienes que hacer rentable esa captación, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que como todo sector acaba regulándose. O sea, me refiero a acaba regulándose el propio sector por su propia naturaleza. Tendrá que... Bueno, ya ahora lo que vemos son monstruos o sea, empresas que son monstruos, que operan ya a nivel internacional, lo que se dedican es a comprar empresas. Globo, realmente Globo la compró Delivery Hero y ahora es Delivery Hero. Uber, porque tú bien lo has dicho, porque pertenece a Uber y Uber es un monstruo. Increíble como compañía, sí. Pero Deliveroo también, hace poco la compraron. O sea, es decir, creo que a nivel internacional este tipo de modelos de negocio van a acabar en players completamente monstruosos y operando de una manera muy estandarizada en casi todos los países. Sí, y habrá países que será rentable y países que no será rentable. Y ahí yo creo que juega una parte muy fundamental el tema de la tecnología. Creo que el tema de... que no sé, porque no tengo ni idea de cómo está de cerca. Es verdad que yo hace poco leí un artículo de que en Estados Unidos ya se estaban empezando a hacer entregas con drones. Que eso sí que lo veo muy viable en Estados Unidos y en Asia. En Europa no, por el tema regulatorio, que siempre estamos regulando todo y no veo el espacio aéreo de Madrid lleno de drones. Que Podemos se calle. O sea, eso que a lo mejor parece una tontería, pero es que pasa por ahí. Es decir, y entiendo que el capital humano, o sea, lo que es ahora mismo el coste más grande que tiene el delivery, que es la entrega, va a pasar por ahí. Y más en un entorno como el que hay ahora en Europa. Porque creo que el tema de la ley Rider ha sido un error completo. O sea, creo que no es entender el contexto en el que vive el mercado laboral ahora mismo. Yo creo que digo, es que se la suda. Sí, obviamente. Se la pela. Bueno, yo tienen... los cojones, perdón, a mí, bueno, tengo la suerte de que sea nuestro podcast, entonces puedo decir lo que me salga y contigo más, pero son unos putos gangsters, sí. Que la frase, a mí me encanta la frase de gangsters, porque con el fin son capaces de hacer lo que le dé la gana y llevarse por en medio a todo el mundo. O sea, no han pensado, imagínate, si no han pensado en Globo, que hay miles de empleados en España que viven de eso, tío, que cobran una puta nómina al final de mes, en plan, que ya es un valor enorme, que eso llega al alquiler, llega a la cesta de la compra. O sea, el viaje que decías de si ponemos una cámara, pues cuando sale la nómina de Globo, si ponemos en qué se ha gastado todo eso, es en la economía española. Totalmente. Pero y es no entender el mercado laboral. O sea, es decir, el mercado laboral... Y que funciona más de lo que funciona. Totalmente, pero que Perdona. Está en constante evolución. Es decir, antes la gente tenía un trabajo. Ahora la gente con un trabajo no llega a final de mes. Es decir, y te estoy hablando de mucha parte. O sea, es decir, por mucho que tú subas el salario mínimo,
eso es una ruina. Es decir, hay gente, yo he conocido a riders que ganaban 3.000, 4.000 pavos al mes. Sí. O sea, te estoy hablando de un tío que era autónomo, decidía cuándo trabajaba y tenía sus propias vacaciones. Él era dueño y señor de su tiempo y él facturaba más o menos en función de lo que él quería. Y eso se lo han cargado. Ahora, ¿tú crees que le compensa a un tío pasar de ganar 3.000, 4.000 pavos a pasar a una jornada laboral que no la controla él y que le van a pagar 1.200 euros? Pues obviamente no. Es lo que ha mermado la capacidad operativa. Has entrado a saco en un modelo que funcionaba como un reloj, porque el delivery en el año 2024, que alcanza yo creo, su momento más álgido, funcionaba como un reloj. O sea, Glovo funcionaba, que era una auténtica maravilla. ¿Qué es lo que sucede? Que no entiendes, porque tú lo has dicho, la gente que al final mete mano en todo esto no ha bajado el barro en su vida, no es consciente realmente de la situación me cuesta por la que atraviesa. Y me dedico a esto. ¿Cómo? Claro, y no lo entiende. Entonces, yo he entendido, y luego al final, coño, en Estados Unidos, el modelo mixto de decir, oye, hay gente que tiene 3 trabajos y no gana 1.200 euros. A lo mejor gana 3.000, pero tiene 3 trabajos. Y puede tener le puede dar a sus hijos una buena vida. O incluso él puede tener una capacidad de ahorro mucho más grande. Pero no había que cargárselo. Porque creo que lo bueno que tenía el delivery es que el modelo que tenía de trabajo, el modelo laboral, estaba abierto a todo tipo de... Era súper flexible. Es decir, transición entre un despido, mañana te echan de la empresa, te pones en delivery y en 4 meses encuentras lo ideal, pero llevas 4 meses llevando... Oye, tienes un sostén y ganas dinero, porque se ganaba mucho dinero. Pero un estudiante, un extranjero, un tío que viene aquí que viene con un contrato temporal, un tío que no llega a final de mes media jornada, porque, oye, y necesita hacer unas horas extra para sacarse un plus. Es decir, todo esto se lo han cargado. Coño, pero ¿para qué haces eso? Pero eso es no entender muy bien Y eso sucede en Estados Unidos. El tío que te lleva un Uber en Estados Unidos a lo mejor es, yo qué sé, es camarero en un club por la noche y luego por la mañana, pues yo qué sé, está limpiando un colegio, me lo invento. Tío, dando clase de o lo que sea. Matemáticas. O tiene tiempo para aprender algo y lo que sea. Pero esto ya en Estados Unidos, obviamente, Estados Unidos, estamos hablando del mercado laboral más flexible del mundo. Eso en Europa es inconcebible, por eso estamos como estamos, y ya más en España, obviamente. A mí me decía un amigo que España es un sitio para el ocio, para venir y disfrutar, pero no para hacer negocios. Parece que el empresario es un tipo oscuro, un tipo que explota a la gente y que se olvida que cuando en una empresa, cuando no hay dinero, el primero que no cobra es el dueño. Pero vamos, yo me he quitado la nómina y no sabe ni los meses que no ha habido para pagar. Se ha pagado todo a todos, menos a los que podíamos no cobrarla y pedir crédito y meterlo dentro de la empresa. Pues es que, pero porque asumes un riesgo. O sea, yo tengo una cosa muy clara, que es que obviamente siempre hay que hacer crecer a todo el mundo, cuanto más mejor, pero tú asumes una serie de riesgos que también pueden conllevar una serie de éxitos. Pero claro, a mayor riesgo, mayor éxito, luego tiene que haber una puta recompensa. Tampoco somos subnormales. Claro, es que porque sí, si yo me meto aquí riesgo... y no soy Jesucristo con el látigo y me estoy azotando todo el día, pues no, obviamente creo que a final de la historia o durante habrá una serie de éxitos que recompensen el sufrimiento. Totalmente. Aparte de que te guste, para mí me mola lo que hago, el currar, el sacar cosas para adelante, hacerlas crecer, montar cosas, probarlas, tal, estar mal algunas noches, sí, eso es lo que conlleva, pero con un gran éxito detrás. Oye, Rodrigo, pasáis del primer local que me has contado, pero luego apostáis, entendiendo ya después de esta conversación el planteamiento, a abrir nuevos locales. ¿Cómo es esa transición? ¿Dónde abrís el segundo? ¿Cómo empecéis a entender esa nueva operativa? Pues veníais del delivery, algo completamente diferente. Bueno, aquí es verdad, nosotros, es importante entender esto, firmamos una exclusiva con Glovo, que apuesta por nosotros,
bueno, entendiendo que la categorización dentro de las plataformas o dentro de la restauración organizada, en la categoría de burger y en otras categorías también, están los big chains, que son las grandes marcas, o sea, un McDonald's, un Burger King, un Five Guys, y luego están lo que llaman los local heroes, es decir, marcas que operan en una ciudad y que tienen volúmenes altos. Con locales entre 2 y 10, 12 locales, ¿no? Entonces, ellos apuestan por nosotros y hacemos... ¿Quién? Perdón, en este Globo. caso. Nos Globo. firmamos una exclusiva y hacemos un plan de expansión de la mano con ellos. Aquí he de decir que Entiendo que es la financiación. ya no solo la financiación, Parte de ello. sino que te nutre de data. Y la data en este sentido es bastante Para importante. acertar para que nos entienda la gente que nos escucha, para que puedas acertar en la localización debido a la demanda que hay, del tipo de producto que tú ofreces, pim pam, pim pam. Y es importante entender que nosotros, cuando en esos años donde el delivery crecía a doble dígito, el delivery obviamente tiene como nuestro propio negocio, tiene horas valle y horas pico. ¿Qué pasaba? Que tú vendías más durante el fin de semana, lógico. Y entonces en ese momento la manera que tenía un poco de regular la propia ciudad por su capacidad, a su capacidad operativa, a las plataformas, a través de un algoritmo, era por los radios. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros hubo una etapa que sufríamos mucho porque nos cerraban los radios y al final tenías una capacidad para entregar muy, muy, muy pequeña. Es decir, oye, yo el sábado solo tengo un radio de 300, 200 metros y claro, era complicado. Entonces la expansión la llevamos a cabo un poco de la mano con un poco pensando mucho en el delivery. Todavía el peso en el delivery era muy grande. Obviamente nosotros nacimos con una marca virtual, 100% digital. Por lo tanto, nuestra P&L, el 90% venía del delivery. Muy tu cabeza, ¿no? Claro, lo más normal era, oye, me voy a apoyar en Glovo, que tiene la data, y ahora mismo, aunque yo vaya a un modelo híbrido y mi objetivo sea transicionar a un modelo retail, la propia cabeza te lleva a, oye, el plan está muy claro, me tengo que apoyar en Glovo. Por lo tanto, la expansión, los puntos, los seleccionamos. Intentamos a veces hacer un análisis, y de hecho hay muchas ya empresas que te daban mucha data de geolocalización, porque cruzaban transacciones, renta per cápita, es decir. Pero al final nos apoyábamos mucho en lo que nos decía Glovo y el feeling un poco que tienes con el local. Es verdad que nosotros, en el entorno que ahora mismo de presión que hay dentro del real estate, que ahora parece que se suaviza un poco, pero los alquileres están completamente por las nubes. Es decir, yo creo que la gente que tiene locales no es consciente de que para absorber ese alquiler el modelo de negocio tiene que funcionar, o sea, el modelo de negocio tiene que absorber esa tasa de esfuerzo. Nosotros nos movemos en tasas de esfuerzo del 3 al 8%. O sea, esa es nuestra tasa de esfuerzo ideal. ¿Por qué? Porque al final vendemos hamburguesas. O sea, es decir, yo no puedo elevar el riesgo a tener una tasa baja, claro. Claro, no puedo tener una tasa de esfuerzo del 20% y colocarme en Velázquez o un 30%. ¿Por qué? Porque no es mi modelo de negocio. Por lo tanto, nuestra estrategia se basó en calles más secundarias, pero bien posicionadas, donde no habría que hacer un traspaso, porque eso nos mermaba. No hacer un traspaso. Claro, nosotros no. Y esto era una búsqueda, bueno. O sea, ¿cómo que no hacer un traspaso? O sea, es decir, no, o sea, no tener que invertir. Nuestro CAPEX está alrededor de entre 50 y 90.000 euros. Muy bien. Que es muy bajo. Está muy bien. Locales pequeños. ¿Cuántos metros? Pues variamos desde 40 a 100 metros. ¿Qué pasa? Que en esa primera idea, sabiendo que nosotros teníamos un peso muy grande en delivery, había que... La operativa la había que adaptar, o sea... Tú el tamaño del local lo adaptas un poco a la operativa y al volumen de negocio que tienes a día de hoy. Es decir, oye, si tengo mucho delivery, aunque quiera transicionar,
pero primero tengo que seguir haciendo bien el delivery. Por lo tanto, los locales se adaptaban mucho a la operativa del delivery y luego empezábamos más con el modelo de, pues, Dumbo, ¿no? Take away, ir a comer ahí pero rápido, es decir, una alta rotación, primero con barras y luego ya con sillas. Y entonces, bueno, pues al final establecimos un modelo de local idóneo, ¿no? Que era para burguerías. Y eso ha ido evolucionando obviamente, porque si nuestra idea era transicionar a un mundo retail, tenía que haber mesas. Por lo tanto, creo que fue en el cuarto o quinto local, empezamos a meter mesas, ya buscábamos más amplitud, no buscábamos una cocina que tuviera una ventana directa a la calle para trabajar con el delivery, es decir, ir transicionando. Pero es verdad que los primeros 5 locales estaban muy enfocados al delivery y al takeaway, y o sea, al que no estuviera lleno, ¿no? También para tener una tasa de esfuerzo baja. Es decir, yo si me meto yo no soy partidario de locales de más de 150 o 200 metros, pero para cualquier tipo de negocio creo que hay un riesgo intrínseco muy grande, tanto por personal como por operativa. Es decir, luego ya entramos en el tema del personal, pero al final operativamente es muy complejo. Y bueno, es verdad que el local más grande que a día de hoy tenemos podría ser Alcorcón o Valladolid, y la experiencia nos ha dicho que no son los más rentables, al final. Porque ¿qué factura o qué debería la estimación facturar un Burger Jazz por localización? Un Burguerías debería de estar... Nosotros ahora mismo tenemos 2 tipos de local. Un Burguerías debería de estar en torno a entre 30 y 60.000 euros en esa horquilla. Mes. Pero un... O sea, 600.000 euros año. Medio millón, 600.000 Medio millón euros. sería un local tremendamente rentable, con unos márgenes, con un nivel de aportación a la P&L en general de en torno a un 30 o un 35%. Muy bien. Y tener un margen EBITDA bastante bueno. Antes me decías, me parece un punto interesantísimo, tío, la parte de que el delivery, cuando empecéis a abrir retail, el delivery creíais que ibais a poder pasar delivery a retail, ese tipo de cliente, pero que te diste cuenta de que no era posible y que era un nuevo tipo de cliente, ¿no? Es exacto. Otra cosa que esto lo aprendí de Grosso. Grosso, hay una cosa muy importante que es el efecto barrio. Es decir, Que te conozcan. Claro, nuestro modelo tiene que integrarse en el barrio. Al final estamos... Sin que saber que estás. Claro, y que a la gente del barrio le tienes que gustar, porque es la gente, o sea, que andando a 5 minutos de tu local, oye, pues no le importa ir a tomarse una hamburguesa, ¿no? Entonces esto es muy importante. Creo que ahí es un poco la diferenciación que tenemos con las grandes cadenas, cuando pierdes un poco el feeling con el cliente. Y por eso nos posicionamos en barrios residenciales y en barrios donde realmente nos integremos, porque al final el comercio local está desapareciendo. ¿Por qué? Porque no puede hacer frente a los costes, o no tiene ese volumen de negocio que tenía antes. Porque se está perdiendo mucho ese efecto barrio. Y aparte, suena un poco decir, oye, pero si tú estás vendiéndome como que eres una cadena que tienes... Ya, bueno, pero Grosso lo hace, por ejemplo. O sea, es decir, a mí Grosso me fascina, o sea, es un modelo que admiro, y creo que ha sabido, primero, reinterpretar la pizza, y ha sabido integrarse bien en el barrio. Y yo creo que eso es una palanca que tiene que ser la palanca para transicionar a ese mundo retail que nosotros queremos, o a ese mix de ventas que para nosotros es idóneo. ¿Por qué? Porque da igual que yo facture 50.000 euros en un local, si el 90% es delivery, el margen cambia completamente. Es decir, la película cambia totalmente. Es decir, yo necesito un mix de ventas sano para que a mí los números me salgan. ¿Dónde está el mix de venta objetivo?
El mix O de sea, beta, lo que soñarías Yo- en el número 11. un 20% delivery y un 80% repartido en takeaway y dining. Y ahora estáis en alrededor. Pues ahora depende el local, pero La media. una media estaríamos en un 50-50. A veces depende el mes, O sea, que hay mucho por hacer en el retail. mucho. Y es vuestro gran reto el remar y el encontrar las estrategias, entiendo, para conseguir llegar a ese retail que Claro. dices de grosso, que entiendo. A mí el concepto de barrio no había escuchado de esa manera, me mola, que es hacerte con el barrio. Claro. 100%. O sea, el pescadero del típico barrio de cualquiera, pues que se ha hecho con la gente, le conocen, tal, y oye, ¿yo cómo voy a ir a comprar ahí si aquí es donde me conocen, joder? Sí, que sea un trato mucho más Sí, cercano. sí, no, está muy bien. Creo que es interesante, pero a ver, también te digo, la hamburguesa es Es delivery. es el top product de delivery. O sea, es decir, estás hablando de que la categoría de hamburguesa representa dentro del delivery, pues yo qué sé, podría agrupar todo el volumen de las segunda, la tercera y la cuarta categoría, que puede ser pizza, sushi y mexicana, me lo invento. Es decir, que estamos hablando de que es el producto fetiche del delivery. Claro, decirle a un tío que se vaya, que no se lo pida y que se vaya a la hamburguesería, Tiene que haber una experiencia pues, alrededor, ¿no? bueno, O sea, tienes yo que dar creo una experiencia de usuario. Hundreds, yo no he ido a ningún local suyo, ¿eh? Tengo ganas de ir a ver qué hay, pero conozco a gente que sí va y no sé si vosotros también, ¿eh? Por eso no pongo el ejemplo, pero pues una experiencia y que puedas ir y que quieras irte pues a 10 kilómetros a ir a consumir ese producto, al igual que vas a cenar a un restaurante italiano muy rico, pues porque vas a estar un rato ahí. En plan, no es burger me piro, sino que haya una experiencia dentro del propio local, ¿no? Que se te haga muy cómodo. ¿Cómo habéis conseguido crecer a partir de ahí y abrir los locales? ¿Fondos propios? ¿Habéis hecho alguna ronda de inversión? ¿Deuda bancaria? Bueno, nosotros... Esto es uno de los grandes temas y dudas de la gente que admira, ¿no? A un concepto como el vuestro. Muy pocos, o sea, seréis del 10% de negocios de hostelería más grandes de España. ¿Cómo habéis conseguido ir avanzando poco a poco, no? Bueno, yo creo que bueno, me he convertido en un alquimista, básicamente. Lo primero es controlar mucho el CAPEX. O sea, es decir, creo que es atractivo a día de hoy que un modelo que factura en 30.000 pavos al mes te cueste entre 50 y 90.000 pavos de inversión. ¿Por qué? Porque el payback es muy corto. Y es escalable. Claro, y es muy escalable. Luego entraremos en la estandarización si quieres, pero al final es muy controlable. Y creo que aquí, bueno, nosotros primero tuvimos cuando validamos el producto y cuando ya hacemos ese spin-off de la marca, nos salimos de Orquestra y nos centramos en Burger Jazz, lo que pasa a ser la empresa Burger Jazz. Aquí hacemos una ampliación de capital, entran unos socios. ¿Cuántos, si se puede saber? Aportaron unos 400.000 euros. Vale. 300 y pico. O sea, era una ronda bastante baja para lo que, bueno, nuestro plan era abrir 4 locales. Ese año lo daba para lo conseguimos. abrirlos y quedaros sin nada. Claro, o sea, o sea, el margen de maniobra era cero. Sí. En un mundo, o sea, en un momento donde la gente estaba invirtiendo mucho en marketing, ya había marcas que estaban viralizando la inversión en marketing a saco, o sea, parecía, bueno, hay claros ejemplos que bueno, pues que parecen Apple y oye, yo me quito el sombrero. Pero bueno, aquí nosotros tiramos un hándicap, ¿no? Y que había que hacer un equilibrio, un malabarismo de fondos. Y a todo esto, bueno, no solo la ampliación de capital, sino que firmando la exclusividad con Globo, hace una aportación para esa expansión y lo ¿Se financiamos. puede decir cuánto? Pues tampoco fue mucho. No sé si llegó a los 200.000 euros. Esto estaba repartido. O sea, complementaba. Complementaba un poco. Básicamente bueno, está en un aporte bueno, había un signing bonus, un aporte por local
o sea, había como capital calls, ¿no? O sea, es decir, se desbloqueaba capital en función de los hitos que se iban consiguiendo. Y luego había una parte que era para marketing, es decir, marketing in-app, para invertir dentro de la aplicación. Es verdad que había un compromiso por nuestra parte, es decir, esa financiación estaba unida a nuestra financiación, estaba cofinanciada, pero para posicionarnos dentro de la aplicación. Esa fue la primera inyección de capital que tenemos. Y la última, en el último año, el 24, fue un año muy bueno para nosotros. Tuvimos un EBITDA muy bueno y nos fuimos a por... Oye, teníamos un plan bastante agresivo. Es verdad que luego no hemos... El año pasado. El año pasado. El pasado. El 24 terminamos muy bien y el 25 dijimos, oye, vamos a empezar a abrir... A ver hasta dónde podemos llegar. O sea, vamos a ponernos 30, a pruebas. 40, lo que sea, ¿no? Y hicimos un plan. Nosotros siempre hemos entendido que hay que crecer de una manera orgánica. O sea, he de decir que controlamos mucho el riesgo del negocio. Creo que, y más en el entorno. Que como digo, en estos últimos 5 años, que parece que todo ha sido rositas, un camino de rositas, pero ha habido muchas variables, tanto coyunturales como el propio negocio, que si no teníamos bien controlado el negocio, nos lo hubiera tumbado. O nos hubiera llegado a una situación bastante crítica. Entonces, bueno, luego hacemos el 25, seguimos creciendo también de una manera orgánica y hacemos una financiación bancaria. Nos provisionamos de deuda y bueno, el 25... Para este año. Para el año 25. El 25 lo hemos terminado también con otras 4 aperturas. Es verdad que no ha sido un año idóneo, ha sido un año muy complicado. Esa deuda se hace para fortalecer esa transición al retail, se hace un cambio de diseño de los locales, se refuerza el punto de venta con el cliente, es decir, nosotros no tenemos camareros, no tenemos una sala, somos un quick service puro y duro, tenemos un equipo de cocina y ya está. Entendíamos que siguiendo un poco los principios de cómo era Burger Jazz... ¿Ni un camarero en Burger Jazz? Ni un camarero. No lo sabía, tío. Nuestra estructura es muy sencilla. Hay un kitchen manager que llamamos, que es el gerente del local, un segundo y un planchista. No hay, o sea, esta es la estructura idónea para... Entiendo también el tema de la facturación por local. Okay. Para te recoges en la barra y te lo... Claro, entonces entendimos que había que el punto de... había que un poco seguir los propios principios que había tenido la marca de un nacimiento digital, ¿no? Entonces nos fuimos al kiosco. Dentro de la barra incorporamos un kiosco, que es el punto de venta realmente que tiene el punto de encuentro que hay... que tiene el para cliente. Que lo entienda gente, es como el del Burger King. Eso es, una pantalla donde tienes toda la carta y puedes pedir. ¿Qué pasa? Que ahí pierdes un poco el trato con el cliente. Pero entendemos que la parte o la experiencia del cliente tiene que ser después. Obviamente, nuestras cocinas son abiertas. Tú estás viendo en todo momento quién está trabajando, cómo está trabajando, qué producto está tocando, cómo se hace ese producto. Por lo tanto, entendíamos que por nuestro propio modelo esto era un sistema que nos podía optimizar mucho y podíamos avanzar, pero obviamente era un pelín contradictorio con el ideal de ese efecto barrio, ese contacto con el cliente, y ahí lo damos con una buena atención por parte de los kitchen manager, que estamos en ese proceso de formación y de encuentro con ellos, de tratar de acercarnos y hacer todos un equipo y que no haya distancia entre lo que es el headquarter o la parte de operacional y los dueños de la compañía con la gente que está en primera línea de batalla, ¿no? Entonces hemos hecho ese acercamiento, sobre todo con la línea de kitchen manager, para que entienda que al cliente hay que fidelizarlo. Y una manera de fidelizar es a través del kiosco, porque obviamente tienes en el momento que era como nuestra fuente para captar los datos del cliente y así poder fidelizarlo, es decir, nutrirle a todo tipo de ofertas, promociones.
Pero obviamente tiene que estar acompañado con una experiencia de usuario por parte del personal de ahí, ¿no? Pero obviamente está muy optimizado ese personal, tiene las labores muy asignadas, sobre todo en horas pico, entonces hay que hacer un equilibrio entre esas dos partes. ¿Qué ticket medio tenéis? A ver, en delivery el ticket medio se valora por por un pedido de 2 personas. Estábamos en torno a unos 25 o 26 euros. Pero si nos lo llevamos a un ticket medio de lo que es cómo se calcula en la pura hostelería, en el retail, Bueno, en retail, sí. estarías entre 14 y 18 euros. Es decir, es verdad que por los propios productos que usamos nos estamos colocando y porque queremos colocar a Burger Jazz en la parte alta de la horquilla de las hamburguesas. Es decir, la manera de diferenciación es a través del Pero producto. con un modelo muy Claro, es decir, fast food, claro, es dentro de la calidad dentro del fast food, ¿no? claro, es decir, no soy O sea, vuestro competidor real ahora mismo cara a cara contra el que decís, oye, pues me encantaría, porque es mi mayor competidor, superar a, yo qué sé. No creo que haya tantos competidores. O sea, no es un tema de competidores. A ver, al final, realmente el competidor es el que está dentro. Igual quieres más, pero me refiero más en el modelo retail en el que habéis construido sin servicio en sala y demás. ¿Quién está ahí? Pues muy McDonald's, muy Burger King, pero tiene otra calidad Claro, completamente. al final es, oye, yo me fijo en el modelo que tiene McDonald's, el modelo que tiene un Popeyes, un KFC, pero al final, ¿qué diferenciación tengo? Pues obviamente necesito locales más pequeños, no me puedo ir a un local tan grande y la calidad. La diferenciación es que tiene que haber un abismo entre la calidad que utilizan ellos y la calidad que utilizo yo. Porque es la única parte. Que se refleja luego en el ticket, obviamente. Claro. Pero que ahora mismo tampoco hay tanta diferencia. O sea, Bueno, se ha subido bastante. de hecho, todo el mundo está esperando a que suba el precio Burger King y McDonald's. En el momento que suba el precio, porque irremediablemente lo va a tener que subir. Yo el otro día estaba hablando con proveedores cárnicos para ver un poco la situación que hay, más allá de que yo estoy todo el día hablando con mi proveedor cárnico constantemente por la incertidumbre que existe. Y el problema ya no lo tiene el local pequeño. El problema lo tiene el negocio que tiene 100, 300 locales que consumen volúmenes enormes y que no hay oferta para eso. O sea, no se puede abastecer a un precio. Es decir, tú no puedes estar variando el precio de la carne durante todo el año. Es decir, tú en febrero no puedes estar cobrando a 12 y en agosto comprar a 15, me lo invento, porque te desvirtúa tu P&L. Es decir, tu modelo de negocio se va a tomar por culo. Y esto está sucediendo a los grandes demandantes de carne que al final no pueden presionar la carne y al final tienen que hacer ese malabar dentro de su P&L con otras partidas porque la carne tiene una volatilidad durante el año. ¿Qué crees que va a pasar con la carne? A ver, a mí lo que me estoy convirtiendo en un experto cárnico. O sea, a ver, el mundo de la carne es como todo. Para tener un buen producto no hay que tocarlo. Es decir, cada vez hay menos producto porque realmente los grandes productores de ganaderos, que era en la zona norte de Europa, Alemania, Holanda, están sometidos a una regulación brutal. Primero, que han bajado las subvenciones, o sea, no les sale rentable tener cabañas de vacuno porque no sale, o sea, los números no salen. Luego hay un tema regulatorio con el tema de las enfermedades. Oye, da un falso positivo de X, de una enfermedad y tienes que matar a toda la cabaña. Claro, ya te ha jodido la producción de vacuno, ¿no? Entonces, que como siempre, y volvemos a lo de antes, Europa, pionero en regulación, machacando los grandes sectores que realmente sostienen la economía. Es verdad que Hungría y Polonia están yendo por su lado, no están haciendo caso omiso a este tipo de regulaciones. ¿Y qué pasa? Que con el Tratado de Mercosur, que es verdad que iba a dar, parecía que podía equilibrar el precio de la carne, porque obviamente se puede ya comprar en Brasil y Argentina,
Bueno, pues esto pasa por un tema de regular y de que cada uno, oye, diga, que ¿Cuál es venda tu a quien opinión? le quiera. Yo lo que creo y lo que me afecta a mí, porque esto es a nivel macro dentro del mundo vacuno y lo que me dicen los proveedores cárnicos, yo lo que creo es que al final yo invierto mucho tiempo en un mix de lo que es el blend, lo que es la mezcla de la carne, que sea de una calidad que sepa a vaca, que tenga ese sabor cárnico. Y creo que hay mucha gente que irá a un blend con mucho más, con más agua, con un trimming industrial, Menos es decir, calidad. mucha menos calidad, Ujú. para que les haga los números. Y luego, y por eso habrá esa reorganización dentro de la horquilla de las Luego te hamburguesas. juegas porque si lo nota el cliente, has jodido la marca. Pero, Que es lo que ha pasado cuando los fondos de inversión entran a comprar las Claro. compañías, mejoran márgenes. Y el después y el no te has dado consumidor no cuenta es que gilipollas. que has jodido al consumidor. El Claro. consumidor ya asimila esta marca. Next. Y sobre todo el que está fidelizado. Nosotros en este Bueno, el buen consumidor de ese tipo de producto. Claro, nosotros tenemos un problema. Y es que en esa transición al retail, una de las palancas es fidelizar al cliente. Si tú fidelizas, cuidado, porque No le puedes cambiar no, nada. o sea, hay gente, el consumidor no es gilipollas y cada miligramo que cambias de Bueno, cualquier es que cosa le te dice, oye, enamoras. habéis cambiado. Tú te casas con tu mujer, te casas por una serie de... Pues obviamente con el tiempo te puedes dar cuenta que hay que irse adaptando. Pero oye, yo me caso con una persona que es A, B, C, con este tipo de valores, ¿no? De repente, oye, pues ha cambiado, volvió de París que se fue un mes, esta tía no es, pues, oye, Sí, sí, totalmente. y eso lo nota la gente y Pero creo que como es todo, interesante ese punto, ¿eh? reorganizará y la gente tendrá que valorar o tendrá que decir, joder, me gasto 20 pavos en una hamburguesa que tiene unos ingredientes que están cuidados, que alguien está pensando detrás y que está haciendo un trabajo detrás. Porque tú en las catas de carne que hacéis, notas cuando de repente, oye, pues por mejorar márgenes en producto y tocas un poco, tú lo notas a lo ve- Sí se nota. O sea, Nunca he estado en una cata de ese tipo, ¿eh? yo me hago y me las hago a ciegas. O sea, le cojo al cocinero y le digo, me las como solo lo que es La carne. el patty, la carne. Le digo que me la haga y me va poniendo 1, 2, 3, 4, 5. Y luego yo lo tengo apuntado y lo pruebo y un poco voy viendo qué pasa. Que no es lo mismo probar la carne sola Que con toda la burger. que la burger, que al final un poco, joder, no hay que ser tan quisquillosos. O sea, es decir, tiene que saber a carne, obviamente. Pero en el momento que le metes un encurtido como un pepinillo, que tiene un punto de acidez, el punto esponjoso del pan, que tiene un punto dulce. O sea, es decir, lo que estás buscando es la fórmula que Del caracteriza conjunto a la hamburguesa y del Burger Jazz. conjunto. Eso sí, coño, que tiene que saber a hamburguesa. Y a la hamburguesa de Burger Jazz. Que eso es lo que no se tiene que perder. Que eso es el reto que tenemos, ¿no? Que más allá del producto, que todo el mundo lo tiene que hacer igual. Es decir, que nosotros tenemos 50 personas Sí, que tiene que estar estandarizado. en la empresa. Que todo el mundo tiene que saber cómo se hace, cómo se estandariza ese proceso y cómo se hace ese producto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no pierdes consistencia. Pues vosotros con la parte de producto que has estado haciendo, diciendo el mix y demás, cuando juntáis las diferentes carnes, ¿dónde lo hacéis? En una Ok. cocina. Nosotros... Un obrador. No tenemos obrador. En una cocina. En cada una de ellas. En una. Me cojo una... Y distribuís al resto. Ah, no, dices para O sea, llega el producto, me refiero al local, y en el local lo hacen directamente. Sí, Vale. sí, sí. Pero pensaba que decías las pruebas. No, las pruebas no. hago. Me refiero No, ahora mismo, de hecho... si hay un obrador o si no. No, Vale. no tenemos central de compras. Otro de los retos que también hemos tenido... Surgirá. Y bueno, surgirá y estamos trabajando en ello. De hecho, estoy yo en un proyecto ahora mismo muy centrado, que ahora mismo me está ocupando casi todo el tiempo, que es el tema de las compras. Es decir, yo necesito la cadena de suministro, controlarla de principio a fin y que esté lo más optimizada posible. Es decir, No dejárselo a terceros. eso es. Nosotros nos apoyamos mucho en nuestros proveedores. Desde el minuto 1 nosotros hemos cambiado de proveedor.
ni de carne, ni de pepinillo, ni de pan. O sea, Pero no hay obviamente nada. tienes que conseguir el volumen. Es que es todo el rato volumen para poder tenerlo yo todo integrado. Siempre es verdad que cuanto más Necesidad, va volumen. evolucionando la empresa, te enfrentas a unos retos. Sí, 100%. Y lo que hablamos- Cuello de botella, avanzo, cuello de botella, avanzo, cuello de botella. De hecho, uno de los errores que puedes tener en este tipo de casos es anticiparte, ¿no? A decir, oye, Hay problema. Creo que, bueno, creo que va a espérate. pasar esto. A nosotros nos ha pasado. A mí, todos los días. O sea, intentas ser mucho, oye, voy a adelantarme. No, no te adelantes. Me dijo un tío, un inversor nuestro que me mentoriza, me dijo, tío, eres demasiado matemático. Digo, "Pero si soy malísimo en mates". Me dice, no, tío, matemático en el sentido de pensar 7 veces por qué ha sucedido algo. Entonces, si hay una ventana de oportunidad, ve a reventarla. Sí. Pues, pero cuando tal, tío, plan, te está funcionando, mete más, abre el segundo, cállate la puta boca, no empieces a pensar. Y el obrador, tío, que te está pidiendo el mercado esto. Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo porque muchas veces la gente dice, he tenido una idea. Y le digo, mal, vas mal. O sea, no, las ideas, macho, si te das cuenta, los grandes emprendedores tienen éxito cuando de repente ven una ventana o una oportunidad. Y Es van decir, a hay un problema y puto voy a solucionarlo. saco, tío. Sí. Y dicen, joder, y de repente Y no atropellan anticiparse. el mercado en 5 años, que a lo mejor el sexto se va a la puta mierda, pero si llevan 5 años haciendo dinero, ¿sabes? Oye, un punto es que abrís un local sin gluten y exclusivamente, y yo creo o sois los únicos o hay muy pocos, porque os da... Esto ha sido un movimiento estratégico que no sabemos cómo va a salir porque llevamos muy poco tiempo con él. ¿Cuánto Y- lleva? Es el de Malasaña, ¿no? Sí, lleva muy poco tiempo. Creo lo abrimos a principios de verano. Es verdad que todavía está en periodo de rampa, pero no está funcionando como realmente creíamos. Pero hay mucha gente con este problema. Ya, pero parece que hay un altavoz muy grande y nosotros hemos dicho, joder, cantidad de mensajes que siempre nos dan, tenéis sin gluten, tenéis sin gluten. Entonces siempre hemos visto, oye, ¿cómo trabajamos esto? Y intentamos introducirlo dentro de los locales, pero claro, aquí a nivel operacional te vuelves loco. ¿Por qué? Tienes una contaminación cruzada monstruosa. O sea, yo no me aventuro a hacer ese tipo de ese tipo de fórmulas porque te puedes meter en un lío. Pues te puedes meter en un lío. ¿Por qué cambian el producto del sin gluten? Bueno, el pan básicamente. Pero lo tenéis congelado. No, el pan tiene que estar, no se puede manipular donde hayas manipulado ingredientes con gluten. Entonces, ¿qué pasa? Ni manipularlo. Ya, claro. O haces una zona completamente apartada y tienes a un tío apartado ahí trabajando y Que ni entendía- un mínimo, nada, ¿no? Claro. Es como una alergia ya. Claro, es una alergia al final. Y dijimos, oye, pues para no meternos en líos, lo hacemos todo. Y es verdad que parecía que había mucha demanda, pero es verdad que hay que ser prudente, hay que esperar, hay que hacer bien las cosas, hay que llegar a ese público, porque al final nosotros no hemos llegado a ese público durante muchos años. Creo que el ramp-up tiene que ser mucho más largo que el ramp-up de un local de burguerías al uso. Y bueno, también es un tema de posicionarse. Yo creo que de decir, oye, vamos, si hay tanta gente que cada vez más hay Volverlo más gente como que destino, es ¿no? celíaca, ¿no? O que es intolerante al gluten, vamos a acercarnos a esta gente, ¿no? En la medida que nosotros es posible, que nosotros hemos trabajado para que esto fuera posible, pero hay que ver si realmente funciona o no funciona. Porque en la de Malasaña, que es sin gluten, no servís el resto de hamburguesas. No, O sea, es exclusivamente para eso. eso. Pero bueno, yo, o sea, mi novia tiene un problema con el gluten bueno, con la leche, bueno, de todo, y a mí me da igual comer. Tampoco noto una diferencia, ¿no? No tiene nada que ver. Sí, en burger Aquí- no lo sé, en Aquí burger... los de Grosso, o sea, yo admiro a los de Grosso por una de las cosas, por la fórmula que tuvieron ¿Lo de... ingreso en la operativa cómo lo hacen? Igual que están separados. Completamente separado. Completamente separados. Joder. Pero han conseguido un producto muy bueno de... Yo ahí no lo noto, por ejemplo. O sea, burger no he un probado poco el sin gluten, challenge. de hecho. La burger se O nota sea, tú, muchísimo. las dos, yo notaría el segundo que una sin gluten y la otra. O sea, aquí es... Vamos, Aunque la hayáis trabajado, claro. Sí. Y es la misma carne y no, es que no tiene absolutamente nada que ver.
Es verdad que al final una hamburguesa, nadie inventa la rueda, pero es una buena carne y un buen pan. Sí, el pan es fundamental. El pan es fundamental. Es que te distorsiona todo lo que es el producto. Y diferencia muchísimo una empresa Burger Jazz de otras el pan que utiliza. En plan, es casi marca de la casa, ¿no? Y al final tú tienes que pensar quién ha sido el gran precursor de la hamburguesa, McDonald's. Sí. Todo el mundo en su cabeza Yo sé el sabor tiene perfecto. el sabor de la hamburguesa asociado a McDonald's. No, y me sé o sea, El punto de partida- identificamos el sabor cuando comes una hamburguesa en McDonald's. El punto de partida es ese. Esto es, claro, y el punto de partida es inverso totalmente al que se debe hacer. Es decir, tú un tomate, no te coges el peor tomate que hay, un tomate de una gran superficie, le metes un mordisco y ese es el sabor que asocia tu cerebro al tomate. El tomate realmente, el punto de referencia que deberías de tener de sabor es, tío, vete a Galicia o al País Vasco y te vas a un tío que tiene un huerto y cultiva es que los Madrid, mejores tomates. tomates que hay en el mundo, le das un mordisco y ese es tu punto de partida. O sea, es decir, tu referencia de tomate, ahí es donde la tienes que En colocar. Madrid estaríamos jodidos por el tomate. Es muy Claro. malo. Pero en la hamburguesa, pues hemos hecho el camino inverso. Es decir, ¿dónde se ha colocado el punto de partida? En McDonald's. Hay mucha gente que nos dice, no, es que a mí me recuerdo McDonald's. Coño, pues si te recuerdo McDonald's, entonces algo estamos haciendo bien. Sí, sí. ¿Sabes? Porque estamos con productos infinitamente mejor que un Big Chain, que una gran cadena. Obviamente por temas operativos y por diferenciación de modelo de negocio. Puro y duro. Te estamos recordando a ese punto de referencia que tú tienes de la hamburguesa. Si no os funcionará el de Malasaña, entiendo que podéis volver marcha atrás y cambiar. A ver, es verdad. Empezar a hacer el producto normal. Lo que pasa es que empezará a entrar gente a deciros, oye, Nah, es ¿dónde muy está mi complicado. burger? Y aparte, tendríamos una canibalización. Todavía hay un mix de ventas, todavía el delivery pesa mucho y habría una canibalización muy dura con el resto de... Ah, bueno. Porque al final nosotros lo hemos colocado en el centro de Madrid y claro... Que os no- daba igual un poco dónde estaban el resto porque iba a ser Claro, es una diferente. marca independiente y no te vas a canibalizar. ¿Qué esperáis? Estáis en 10 puntos de venta, ¿no? Ahora 12 mismo. 12 puntos de 12 venta. puntos de venta. ¿Qué esperáis de 2026-2027? Pues ¿Cuál es el objetivo? el objetivo es llegar a optimizar lo máximo posible las unidades de venta, es decir, todos los locales. Más con menos. Sí, llegar a... O sea, el objetivo es maximizar las ventas lo máximo posible, rentabilizarlos, enfocarnos mucho en la estandarización de producto, en esa consistencia, mejorar todos los procesos y tener una consistencia operacional dentro del negocio, bueno, la que debemos de tener con 12 locales, ¿no? Que yo creo que lo de empezar a crecer, hay un momento que se desvirtúa y tienes que parar y sobre todo cuando quieres diferenciarte tanto con el producto y con la experiencia de usuario. Por lo tanto, ahí tienes que ver cuáles son tus puntos débiles y tratar de corregirlos o minimizarlos lo máximo posible. Y sobre todo en el entorno que viene, que ya empieza a haber síntomas de agotamiento, hay mucha competencia, creo que va a haber una reorganización y una corrección del propio mercado. No sabemos cómo va a fluctuar el tema del delivery. A ver, párate en lo de la reorganización del tema del mercado con las burgers. A ver, yo creo que ahora mismo no ha... ¿Saturado es saturado? ¿Tú crees que está? O sea, yo creo que no hay un sector más saturado que las hamburguesas en Madrid. Ya no te digo España. España no lo conozco tanto porque no me he metido a ver ciudad por ciudad. Es verdad que sí que cuando planteamos la apertura fuera de Madrid para testar o para ponernos a prueba a nivel operacional, estudiamos bien Valladolid, Salamanca, localizaciones pequeñas cercanas a Madrid. Pero lo de Madrid es que no tiene ningún tipo de sentido. No sé cuál ha sido el catalizador que ha hecho que todo el mundo monte una hamburguesería en Madrid. No sé Yo cuál ha tengo sido. mi teoría. No que sé cuál ha son sido. los influencers y las competiciones. Alrededor de eso. Todo el mundo se ha hecho influencer de prueba, catas de burgers.
pero está ya en un punto casposo. O sea, está en un punto que, joder, has pasado de tener un producto que amaba a todo el mundo a que ya la gente, no sé, o sea, a mí me da un poco de, no sé, lo noto casposo. O sea, noto que hay, o sea, ya como que se ha acabado. ¿Por qué no se va por otro producto? O sea, por qué no...? Pero más allá de eso, es que no había barrera de entrada. Es decir, parece que montar una hamburguesería es muy fácil y creo que lo es. El problema es que sea rentable, hacerla crecer y operarla. Es decir, o sea, yo creo que muy poca gente no está capacitada para montar una hamburguesería. El problema viene luego. Es decir... Sí, es un negocio, es que nos olvidamos que la hostelería es un negocio, un business. O sea, que la gente, yo siempre digo, le acojona en montar una agencia de marketing, ponte. No, es que no sé marketing ya, pero es que tampoco sabes de hostelería. ¿Sabes? En plan, que estás montando un negocio. O sea, pero, totalmente. es lo mismo, diferentes KPIs, tal, sí, pero que es un business que tiene que dejar dinero a final de mes y tienes que entender cómo llegas al objetivo que es ganar dinero a final de mes, ¿no? Claro, pero es que parece que todo el mundo, o sea, o la gente no mira cómo está el mercado, que puede ser. Oye, o todo el mundo cree que Estoy convencido de que ni Dios que mira tiene la fórmula perfecta. O sea, nadie mira a ver cuántas hay en Madrid, cuántas hay por barrio, ni de coño. Vamos, es que nuestro negocio a día de hoy es puramente financiero. O sea, ahora mismo es un control exhaustivo de costes. Es decir, si tú no tienes un componente financiero, un control sobre todo lo que sucede dentro de tu empresa. Hablábamos antes del free cash flow que debe tener la compañía, que debes ser un guardián de tu cuenta. Es exactamente eso. Es decir, saber dónde va cada céntimo de tu empresa. ¿Por qué? Porque ante un entorno donde los costes aprietan tanto, los márgenes se estrechan y la competencia es tan agresiva, dices, lo único que me queda es controlar mi negocio lo máximo posible. Es decir, no puedo salir de mi parcela y debo controlarlo lo máximo posible. Pero claro, volvemos a lo de antes. No hay barrera de entrada. ¿Qué pretende un tío que va a día de hoy a abrir una marca de hamburguesas? ¿Qué pretende? Que los primeros 6 meses pueda vender hamburguesas y a partir de los 6 meses, ¿qué hace? Se va a poner a pegarse con toda la gente que está ahí ya, que sinceramente la gente está, o sea, el nivel de profesionalización, yo creo, al que, yo lo digo por lo menos en mi caso, o sea, nos hemos convertido en absolutos expertos dentro del sector, tanto por todos los golpes que nos hemos dado en el delivery, porque nacimos con ellos, que en ese aprendizaje al desdigitalizar la marca y irte al retail. Es decir, no entiendo en qué momento empiezas a pensar que es una idea brillante entrar en este negocio. No, porque cuando, o sea, hay una oleada siempre, yo te toca mucho el tema digital, ¿no? Con los años hemos montado algunas compañías, entonces, cuando hay una ola de algo, por ejemplo, en las startups pasa que de repente, tú imagínate, ahora pues les da, había un tema de e-commerce con unas comisiones en las devoluciones, empresas que se dedicaban a eso, ¿no? Y en los mismos 6 meses nacieron 4 y levantaron pasta 4. Yo creo que se han puesto de acuerdo, tío. En plan, pero de repente se hace como una ola y un FOMO y va todo el puto mundo. ¿Sabes? Pero es un FOMO irracional, completamente. Pero es un FOMO. Es decir, tú ves que, o sea, yo paso La Habana, imagínate, o por Malasaña y veo la vuestra, veo que funciona, que hay peña y tal. Y me quedo con la buena imagen. O sea, nadie, cuando a nosotros nos presentan planes de negocio, nadie ha mirado la parte negativa, solo miran la parte romántica. Que volviendo al tema de tu mujer, tal, o sea, tú no ves la parte negativa, o ellas no ven, o al revés, nada negativo. Tú ves en el momento del enamoramiento al principio de la idea, solo vemos lo positivo. Entonces vemos, oye, se va a vender de puta madre. Me ponías el ejemplo antes de alguien que te pidió feedback, ¿no? Va a funcionar porque es la leche, porque he visto qué tal, no sé qué. ¿Tú has visto cuáles son los días valle? ¿Qué pasa en esos días valles? ¿Cuál es al final la cuenta de resultado? No, tío, bueno, pero está en el momento de enamoramiento. A mí me ha pasado, ¿eh? De hecho, además, soy muy a saco de repente y me quedo noches sin dormir, pa.
De repente, al quinto día, abres los ojos y dices, vaya hostia, me voy a dar. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que al principio todo el mundo que emprende pone el corazón. Hay una parte mística, una parte mucho más pasional, pero tienes que pasar esa etapa muy rápido, porque los negocios no son pasionales. Pero tú la conoces, la gente que no ha montado un negocio antes no. sea, Tú y yo montamos mañana un nuevo local o montamos un nuevo business de lo que sea en el sector que cojones sea y vamos a ir seguramente primero a los contras y luego a los pros o a ambos puntos. Alguien que no ha montado nada solo se va a los pros. Estoy de acuerdo. Y creo, o sea, la gente, obviamente hay que tener una pasión por lo que haces. Eso está claro. Y hay que divertirse y te tiene que gustar lo que haces. Pero tiene que llegar un punto que sepas discernir entre lo que te gusta y lo que tú dices. Oye, tengo que identificar si esto va bien o va mal. Si esto se puede, si esto no se puede. Si realmente es buena idea o no es buena idea. Entonces, creo que esto es una parte, es una etapa dentro del proceso. Pero que creo que cuanto más rápido la extingas, o sea, o cuanto más rápido acabes con ella, es mejor. ¿Por qué? Porque el camino es muy largo. O sea, tío, si quieres, oye, pues yo veo algo místico a un tío que tiene una carnicería y no pretende expandirse y quiere trabajar todos los días en esa carnicería porque quiere dar un producto y porque le gusta cortar la carne y porque es un loco del vacuno y de... Pues eso sí que lo puedo llegar a ver pasional. Pero en el momento que entras a escalar un negocio... A complicarte. A complicarte... O sea, no nos olvidemos que nosotros vendemos hamburguesas. Pero, o sea, yo trato mi empresa como si vendiera hamburguesas, puertas, coches o cualquier otro tipo de producto, incluso un software o un servicio. Es decir, al final, la estructura de una empresa es siempre la misma. O sea, todo se rige bajo cómo está compuesta tu P&L y cómo está compuesta tu cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Y cuánto tiene que haber en cada Claro, dato? y cuál es el tamaño que compone cada parte de esa P&L. En el momento que una de esas partes de esa P&L se dispare y tú no la controles, estás muerto. Por mucho que tengas el mejor producto y seas el tío más romántico con el producto del mundo. Luego, algo que no hemos hablado como último punto es para mí, bueno, ahora me gustaría saber grandes datos vuestros antes de cerrar, pero la parte del talento mientras va creciendo la compañía, si habéis adquirido talento, si lo habéis hecho crecer dentro, si para la siguiente etapa sí que creéis, pues yo sí que he notado en mi experiencia propia, más que en lo que he visto, la evolución de la empresa metiendo a personas excelentes y que habían conseguido ya algo parecido en otros lugares, ¿no? Pero con ambición. Pues esto es una pregunta que si te soy honesto no sé responderte. Y te voy a decir por qué. Nosotros es verdad que, como hemos hablado antes, no hemos hecho rondas de financiación grandes. No hemos levantado mucho capital y el capital que se ha levantado ha sido más para expandir, pero expandir de una manera muy controlada. Es decir, tú inviertes en estructura cuando tienes grandes planes. Pero más allá de eso, que no hemos tenido hemos tenido la oportunidad de fichar a alguien que diga, oye, vamos a llevarlo a otro estadio. Un director de operaciones. Esto para mí especialmente, que soy un poco, bueno, que trato de siempre hacer entrevistas, del tú a tú, personales, y que las hago en 15-20 minutos, y que en 15-20 minutos es imposible conocer a una persona, a la gente hay que verla trabajar. Me he encontrado de todo. Hay gente que parecía muy buena y es todo lo contrario. Yo creo que a la gente le tienes que dar algo. Le tienes que dar algo a lo que se agarre y a lo que tenga una ambición, tenga un proyecto. Y hay gente que te lo va a comprar o no te lo va a comprar. Y luego hay gente que... O sea, yo a día de hoy tengo una desilusión, por eso no sé contestarte a esto, porque tengo una desilusión con el personal muy grande. Y ya no solo en la parte baja,
de la estructura, gente que está en primera línea de batalla, que entiendo que ahí la rotación tiene que ser mucho más alta y invertimos mucha formación ahí, pero al final es donde más te penaliza, en la capa baja de la estructura. Pero ya dentro de lo que es las capas medias, ahí es donde me desilusionó muchísimo. La gente no valora lo que hace, no valora la oportunidad que le das, no valora que le des responsabilidad, no valora que estés delegando en ellos la compañía, porque al final están haciendo cosas que repercuten directamente dentro de la compañía. Nosotros buscamos siempre perfiles jóvenes. Porque entendemos que son la gente que tiene más ambición, pero no, ni mucho menos, ni mucho menos. O sea, la gente... vamos, yo cuando salí de la carrera pasé una etapa donde era todo prácticas, era muy difícil encontrar trabajo. ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Me fui a Londres, empecé a trabajar en Telefónica. La responsabilidad era cero. Me fui al BBVA, estuve trabajando en el BBVA, la responsabilidad era cero. El nivel de trabajo era casi nulo. Es decir, no te desarrollas como tu parte laboral no se desarrollaba. Y creo que todo eso ahora ha cambiado. Ahora a la gente se le da mucha oportunidad. ¿Por qué? Por la propia necesidad que tiene la empresa. Oye, no puedo contratar perfiles de senior y tienes que ir a por la gente joven. Pero, coño, a mí me parece una oportunidad. A mí me hubiera encantado que, yo qué sé, cuando tenía 24 años me dijeran, oye, esto es tuyo, haz lo que quieras. Si la cagas, no pasa nada. Ya estoy yo aquí y vemos cómo lo solucionamos. Entonces, es muy difícil encontrar gente que se comprometa con el proyecto, que le guste, que no esté todo el rato mirando horas trabajajadas versus lo que cobro. Y que no estoy diciendo que no haya que pagar bien, que nosotros en nuestra medida pagamos lo máximo que podemos. Sí, también viene un poco de ti, porque yo soy muy yonki de aprender, pero no sé si lo sería así tanto si no fuera mío, aunque yo veo en la empresa gente que se desvive por evolucionar y mejorar, también por lo nuestro es súper vivo, en plan, cualquier cosa que toques tiene una acción inmediata en el resultado de un cliente o en los KPIs nuestros de marketing o de ventas. Y hay una carrera que es de la que yo salgo, que es de Lane, que son laners, que son como económicas con emprendimiento. Pero están bastante zumbados, hay que pararles un poco los pies, ¿no? Porque han tocado mucho, entonces es como un mini emprendedor dentro de la carrera y lo que hay que enseñarle es, tío, mira, todas las mierdas que estás haciendo, por favor, por lo menos mídelas, ¿sabes? Entonces esto se llama KPIs, esto se llama coste de adquisición, pero, joder, es que el ser un yonki de aprender por lo menos te asegura que a algún sitio vas a llegar, porque lo único que te va a acercar a mejorar tu estilo de vida, tus economics personales y tal, es lo que esté dispuesto a pagar a alguien por lo que tú llevas dentro, ¿sabes? En plan, porque ser un impostor dentro de una empresa va a durar 3 meses, entonces, ¿cuánto tiempo vas a poder ayudar dentro de esa compañía, que esa compañía crezca? Y cuando ya esa compañía no te pueda pagar más, ir a la siguiente, que está en una posición de ventaja frente a esa, y seguir aprendiendo, aportar, y es la manera de crecer para un trabajador que nunca quiere montar un negocio. Yo tengo aquí Peña que quiere montar un negocio y dice, con Yago, por ejemplo, lo hablo, que es el que lleva conmigo toda la parte de performance, que, tío, yo estoy aquí, Kiko, para reventarlo, y en cuanto reventemos yo me piro y voy a ofrecer esto a otras empresas. Y digo, cojones, pero de aquí no te mueves hasta que esto no reviente. Pero eso es una buena mentalidad, o sea, yo creo que eso es una mentalidad... Es que entonces ya vas saco. Claro. Y que yo creo que es verdad que, oye, afortunadamente yo ahora mismo tengo... Pero tiene que tener un proyecto de carrera, que a lo mejor un camarero es muy jodido, ¿no? Claro, pero bueno, nosotros ahora mismo, yo cambio la mentalidad un poco con el tema... Al final, la gente necesita escucharla. Yo ahora mismo tengo un equipo en la primera línea de batalla, o sea, lo que son los gerentes, no me había dado cuenta de que son verdaderos bestias. O sea, son gente que se preocupa por el local, son gente que te ayuda. Lo único que, por lo que inician una guerra contigo, es porque ven que están
que los headquarters, o sea, es decir, que ven como a los dueños de la empresa muy, muy distantes o sea, hay una distancia enorme entre ellos y nosotros. Y lo que hemos hecho es, oye, hay que acercarnos. O sea, estamos todos en el mismo equipo. Y realmente la pieza más importante son ellos que están en la primera línea de batalla. De cara al público. Y al final, por mucho que nosotros intentemos mejorar una cosa, detectemos, si ellos no la comparten y no nos la ponen en marcha, estamos jodidos. ¿Sabes qué me decía? Una manager de una empresa muy conocida de fast food, pero o sea, vuestro tamaño, un poco más grande, que estaba en las oficinas. Me dice, es alucinante, porque ahora cada 3 meses tenemos como out of the office y tal, con todos los managers también de los locales. Y claro, como son los que más sufren, nos llevamos 8 horas hablando sobre los problemas del local, los problemas de su equipo y tal. Y dice, y a mí, que estoy en la oficina también partiéndome el lomo todo el puto día, no me escucha ni Dios. Ya. Nadie me pregunta que cuándo será mi subida salarial, ni si, oye, si tengo un plan de carrera o algo. Pues claro, como el retail es full foco a lo que está pasando en la sala, oye, la experiencia del cliente muchas veces también se olvida. Entonces, es una combinación difícil porque hay tantas variables. Y estoy de acuerdo que hay que estar en el barro. O sea, yo muy de vez en cuando, bueno, ahora mucho más, lo que hacía es, que esto he cambiado, porque al principio estaba todo el día metido dentro del barro, luego que parece que te entra el ego y voy a crecer, y ya no pisas un local, y ahora he vuelto otra vez. Y ahora estoy todo el rato en los locales preguntando y esto y lo otro, porque ellos son realmente, como tú dices, los que te dan realmente el feedback de lo que está pasando y de los problemas que hay que solucionar, pues desde cosas tan tontas como el propio almacenamiento del local. Oye, yo no puedo bajar tiempos de preparación si no estoy realmente entendiendo qué es lo que sucede en cada local. Pues nosotros todos los lunes con el equipo de operaciones vemos un poco las principales métricas de lo que ha pasado en el negocio, ¿no? Sobre todo a nivel operacional, oye, pues tenemos mucha herramienta que trazabiliza los tiempos y tal, los errores que ha habido, y dices, coño, lo estamos trabajando entre un grupo, pero realmente tenemos que oír por qué cojones están tardando ese tiempo o por qué está sucediendo esto, ¿no? ¿Por qué tenemos estas métricas? Entonces ahora lo que hacemos es, los managers de las cocinas, gerentes, se vienen a la oficina y una vez a la semana empezamos a machacar, oye, ¿por qué ha pasado esto? Tú aprendes. O sea, y hay que darle. La gente parece una parte que aporta, pero que también la gente pues, se siente valorada que le estás escuchando, entiendo. Totalmente. Ok, Rodrigo, vamos a ir a la ronda de preguntas rápidas. Es la última parte de esta entrevista. Son alrededor de 8 preguntas y la idea es que respondas lo más rápido y sinceramente posible, ¿vale? ¿Cuánto os ha costado el error más caro? Pues alrededor de unos 70.000 euros. Una herramienta que desarrollamos de tecnología. Esa es nueva. Lo peor de la hostelería. Bueno, yo creo que lo peor es que hay que trabajar cuando todo el mundo está de ocio, ¿no? Cuando todo el mundo está divirtiéndose, uno está trabajando. Lo mejor de la hostelería. Bueno, que puede ser muy agradecida. Un mito del sector. Bueno, no sé qué... Bueno, que es un sector fácil. Yo creo que eso es el mayor mito que tiene la hostelería. ¿Cuál es la promesa de Burger Jazz? Pues elaborar una hamburguesa con unos ingredientes de máxima calidad. La mejor ciudad de España para comer. Pues actualmente diría que Madrid. Me gusta mucho Barcelona, pero diría que Madrid ahora mismo. ¿Un restaurante que me recomendarías ir mañana? Pues te voy a decir 2. Uno de mi querido Robert en el bar en Valladolid. Y uno que comí el año pasado, que es un asador en Galicia, que se llama Opazo. Ah, sí, hombre. Pero no es el mismo que está aquí. No. Vale. Dicen que es el lecho barri gallego, es espectacular. Un negocio de hostelería que admires.
Pues a mí hay un negocio que me fascina, que es Katsunori en Nueva York, que ahora todo el mundo está tratando de traerlo a Europa, pero tienen la operativa más eficiente ¿Cuál que he es? visto. Un sitio de hand rolls que venden 5 tipos de hand rolls, comes en exactamente minutos y tiene colas. O sea, tienes un producto excepcional a un precio imbatible. Y, o sea, es como el negocio perfecto. O sea, yo ojalá, cuando antes me decías qué habré inventado, hubiera inventado ese modelo de negocio. Una comida que esté de moda y que creas que está sobrevalorada. No sé si el poke está de moda, pero Sí, el poke no lo puedo ni... Dinos un invitado para la próxima semana. Pues te digo a David Ramos de Climer. David Ramos de Climet. Le conocemos además, pero hace mucho que no pasa por Es aquí. un tipo que Dos o tres que años. sabe mucho. Genial. Oye, Rodrigo, mil gracias por el podcast, tío. Ha sido súper interesante. Gracias por venir. Enhorabuena por todo lo construido y que ojalá siga creciendo. Y te invitamos a volver y te escribiremos dentro de 1 año y medio para que vuelvas y sepamos cuál ha sido la evolución de Burger Jazz. Muchas gracias, Kiko. Ha sido un placer.